Esperanzados. Un momento para crecer juntos, confiando en Dios y conociendo la Biblia de a dos. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente haciendo y iniciando un nuevo estudio de Esperanzados. Te damos la bienvenida. Queremos decirte que estamos muy felices ya entrando en el estudio número 8 y la verdad que ya estamos prácticamente en la mitad y estamos en compañía nuevamente del pastor Alejandro Miranda. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está usted? Hola Raúl, hola queridos amigos, querida audiencia, es un gusto saludarlos, un privilegio nuevamente para mí acompañarlos en este momento y para presentar este tema tan importante y un tema que despierta mucha curiosidad y también, ¿verdad? Nos tiene allí un poco atentos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Te ha tocado dos temas muy lindos también, ¿no? Hablamos la vez pasada acerca del perdón y hoy hablamos algo no menor que es la muerte. Muchas veces como que, wow, no hay que ni hablar de eso algunos, ¿no? Y hoy tenemos toda una temática acerca de esto. Muy buena la temática, sí. Muy buena, que depende desde qué punto de vista nosotros podamos encarar o enfocar este tema, produce miedo o produce esperanza. Ahí está. Hoy vamos a encarar del lado de la esperanza. Perfecto. Porque este tema no es para dar miedo, es para dar esperanza. Ahí está. Te quiero recordar, si nos venís siguiendo ya sabés, estamos en YouTube también a través de Misión Argentina del Noroeste. Allí está este video y los anteriores también, así que los podés sacar desde allí, compartirlos, guardarlos. Te repito, allí en el canal de YouTube, en Misión Argentina del Noroeste. Nos encontrás así como Esperanzados, ¿sí? Y te paso la vía de comunicación para que puedas enviar un WhatsApp. Más 5411 5002 5454. A ese número vos podés solicitar la cartilla con el cual nosotros trabajamos acá y compartimos con vos este estudio que es La Fe de Jesús. Te lo repito al número, más 5411 5002 5454. Pastor, muchas veces se habla de la muerte, qué sucede después de la muerte, el estado. Un poco el estudio vamos a ir por allí, es la idea del estudio. El objetivo del estudio es responder a los amigos a través de la Biblia, qué sucede después de la muerte. Bien. Es más, la pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Y déjame contarte un detalle interesante. ¿Sí? Yo crecí en una ciudad periférica de la ciudad de Salta, Cerrillos. Uh-huh. Vivíamos a 50 metros del cementerio. Oh, mira. ¿No? Sí. Nuestro barrio estaba pegado al barrio más tranquilo de la ciudad. Claro. ¿Sí? Hay gente que tiene miedo a los muertos. Sí. Hay gente que tiene miedo a los cementerios. ¿Sí? Bueno, en mi casa siempre nos enseñaron lo que vamos a ver hoy en la Biblia, que los muertos nada saben, ¿no? Entonces, cuando pasamos por enfrente del cementerio, muchas veces de noche, no teníamos miedo, claro. ¿Sí? Porque entendíamos lo que la Biblia enseña acerca de los muertos, ¿no? Que esa es la temática. Antes de hablar de la muerte en sí o acerca del estado de los muertos, es bueno empezar desde el principio, valga la redundancia. ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Bueno, muy bien, vos mencionaste que debemos comenzar desde el principio. Uh-huh. Entonces, para poder saber qué es la muerte y qué sucede después de la muerte, tenemos que saber qué es la vida y cómo comenzó la vida. Uh-huh. Y esa respuesta está en el libro de Génesis, uh-huh. Capítulo 1, versículo 27 y el capítulo 2, versículo 7. Dice la Biblia de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios lo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjate qué interesante. Hay dos conceptos que vamos a manejar acá. Uh-huh. El primer concepto, nosotros somos creación de Dios.
Sí. Dios es el que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Primer concepto. Segundo concepto, ¿cómo nos hizo Dios? ¿De qué manera nos hizo Dios? ¿No? Si bien fue con el poder de su palabra, pero la Biblia menciona acá en Génesis capítulo 2, versículo 7, que utilizó el polvo de la tierra. Polvo de la tierra. ¿Sí? Más, dice el versículo, sopló en su nariz aliento de vida. ¿Sí? La imagen que tenemos acá es que Dios formó con sus propias manos al hombre, ¿sí? Le dio forma al cuerpo humano, y ese cuerpo humano inerte, hecho del polvo de la tierra, luego el segundo elemento dice, sopló en su nariz aliento de vida. Y como resultado, dice el versículo, fue el hombre un ser viviente. Así que eso es lo que enseña la Biblia acerca de la vida, ¿sí? Muchas veces, muchas personas también se preguntan, bueno, si Dios nos creó y nos dio a través de su aliento de vida, entonces, ¿por qué morimos? Interesante. Mira, acá voy a mencionar algunos términos que se encuentran en el original, en los manuscritos originales, en la Biblia, porque la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, en hebreo. Entonces, acá utiliza algunos términos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos acá, donde dice sopló en su nariz aliento de vida, la palabra es ruaj, que traducida puede ser viento, puede ser aliento, soplo, ¿sí? Eso es ruaj. Y luego el texto termina diciendo, y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra, ser viviente, algunas Biblias la traducen como alma. ¿Sí? Alma, ser viviente, persona. En otras palabras, lo que la Biblia quiere decir acá es persona. ¿Sí? Es decir, mira. ese cuerpo humano que el Señor Dios había hecho del polvo de la tierra estaba inerte. Claro. Entonces Dios sopló en su nariz ruaj, aliento de vida. Y allí recién llega a ser una persona. Llegó a ser persona, o sea, un ser viviente. Claro. Entonces, por allí, la confusión que hay en algunas personas está en el significado de los términos que se utilizan acá. Claro. Muchas personas creen que la palabra alma es sinónimo de la palabra soplo de vida. Por eso es que cuando dice acá la Biblia que Dios sopló en su nariz aliento de vida, la gente cree que Dios le dio un alma. Claro. Y ese espíritu que anda dando vueltas muchas veces, en la creencia, digo, ¿no? Claro. Al interpretar así. Entonces, ¿se entiende, verdad, acá, Sí, por eso. Raúl? Claro. La confusión del uso del término, ¿no? La Biblia es clara. La Biblia dice, lo que Dios sopló en la nariz fue no tiene nada que aliento ver de con vida. la idea de un espíritu independiente de Dios o algo. Es simplemente aliento de vida. Aliento de vida, un soplo. Sí. ¿Sí? La chispa de la vida, un soplo. Claro. La capacidad de respirar o de vivir que tiene la persona. Eso fue lo que Dios le dio en la nariz a ese cuerpo humano que Dios había hecho, claro, del polvo de la tierra. Como resultado, fue el alma, o sea, la persona, el ser viviente. La persona, los seres humanos. Muy bien. ¿Y por qué morimos entonces? Es lo que dice allí en Romanos, puede ser que haya Romanos, algo acerca de eso. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 23, y luego un capítulo antes, en el capítulo 5, versículo 12, explica allí lo que sucede, lo que sucedió un capítulo después en el libro de Génesis, en el capítulo 3. ¿Sí? Lo que leímos hace rato de cómo inició la vida y cómo Dios formó al hombre está en el capítulo 2, versículo 7, claro, de Génesis. Pero en el capítulo 3 de Génesis se nos habla de la entrada del pecado. Sí. Cuando la serpiente
¿verdad? Que no era la serpiente, en realidad era Lucifer, Satanás, que había poseído a la serpiente, tentó a la mujer, los llevó a desobedecer y a cometer el primer pecado, que fue la desobediencia, claro, y comer del fruto prohibido. Bueno, eso trajo consecuencia y trajo un resultado. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y eso fue lo que hicieron los primeros seres humanos, Adán y Eva. Pecaron y como consecuencia entró la muerte. Ahora, Romanos 5:12, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, haciendo referencia a Adán y a Eva y a ese primer pecado de Génesis capítulo 3. Sí. Entró por un hombre. Y por el pecado, la muerte. ¿Sí? Porque esa era la sentencia. Si ellos desobedecían, claro, y comían del fruto prohibido, la consecuencia final iba a ser la muerte. O sea, el pecado fue la llave para que entre la muerte. Exacto. Por eso dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que en pocas palabras el apóstol Pablo nos resume acá. ¿Por qué morimos entonces en la Biblia? Nos relata acá como en una cápsula, ¿sí?, la triste historia de la entrada del pecado y la consecuencia final del pecado, que es la muerte. ¿Sí? Esto es lo más terrible del pecado, la muerte. Claro. Pero vamos a ver más adelante que hasta lo más terrible del pecado tiene solución. Exacto. No termina allí el estudio. Seguro. Simplemente antes de ir a esta pausa, pastor, definamos qué es la muerte. Bien. ¿Le parece? Bien. Sí. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Bien. Escrito por el hombre más sabio del mundo, el rey Salomón. Dice así, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, dice, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, la muerte es el proceso inverso a la vida. El polvo, de lo que nosotros fuimos creados, la materia, vuelve a la tierra. Y ese soplo de vida, el ruaj, no el alma, porque el alma es la unión del polvo más el soplo, el ruaj. Exacto. La unión de esas dos cosas llega a ser el ser viviente. La muerte es cuando el polvo vuelve a la tierra y el ruaj, el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio. Muy, muy sencillo, pastor. Sencillo. Pero a veces se piensa cualquier cosa a veces acerca del tema de la muerte. Qué interesante. Miren cómo la Biblia de repente en pocos versículos y clarifica un montón de cuestiones que muchas veces en nuestra sociedad y en todo el mundo en general se habla equivocadamente acerca del estado en sí de los muertos. Vamos a esta pausa musical, estamos haciendo Esperanzados. Quédate que está muy interesante este tema. Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Volvemos con Esperanzados. Seguimos haciendo Esperanzados, estamos en este estudio número 8 de la cartilla de la fe de Jesús, una guía de estudio muy simple, muy sencilla, que es para vos también, para toda aquella persona que
quiere empezar a introducirse a la lectura bíblica, bueno, acá tenés un material muy lindo, lo podés solicitar al más 5411 5002 5454. Te lo repito, más 5411 5002 5454. Estamos junto al pastor Alejandro Miranda, que nos está acompañando con este estudio que habla acerca de la muerte. Y ya habíamos conversado un poco, pastor, con cómo hizo Dios al hombre. También habíamos visto por qué morimos, qué era la muerte. Y ahora entramos a hablar un poquito de Jesús, porque Jesús hace una comparación con el tema de la muerte. Sí, sin lugar a dudas, la enseñanza, Raúl, que Jesús presentó acerca de la muerte es un enfoque muy esperanzador, ¿sí? Y incluso la comparación que Jesús hace acerca de la muerte minimiza la muerte, como que la muerte no es nada, ¿no? Fíjate lo que dice Juan, capítulo 11, versículo 11 y versículo 13. Vamos a poner en contexto primero, antes de leer este texto. Jesús era muy amigo de una familia que vivía en Betania, formada la familia por 2 hermanas y un hermano, ¿sí? Esa era la familia, sí. 3 hermanos, 2 de ellas mujeres y un varón. ¿Qué sucedió? Lázaro, el varón, hermano de las otras 2 mujeres, enfermó, ¿no? Una enfermedad terrible, no dice de qué, claro. Pero las hermanas mandaron a llamar a Jesús porque Jesús ya tenía la fama de curar enfermedades, ya había hecho muchos milagros a mucha gente en distintas ciudades. Entonces ellas mandan a llamar a Jesús con la esperanza de que Jesús también hiciera un milagro y sanara a su hermano. Pero Jesús no fue inmediatamente, se demoró. Y Jesús dijo, esa enfermedad es para la gloria de Dios. Pero vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Juan, capítulo 11, versículo 11 y versículo 13. Dice la Biblia así: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y el versículo 13 dice, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban de que hablaba del reposar de sueño. O sea, Jesús, lo que presenta el Evangelio acá, es que Jesús está comparando la muerte con un sueño, con un dormir, ¿sí? Esa es la comparación que Jesús hace, ¿no? Exacto. Por eso dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos pensaron de que Jesús hablaba del sueño, claro. No de la muerte. Pensaban que Lázaro literalmente estaba durmiendo. Pero en realidad lo que Jesús estaba haciendo era comparar. La muerte es como un sueño, es como un dormir. Exacto. Ahora, qué cierto lo que dices, porque cómo minimiza ese tema, algo que para el ser humano y para nosotros hablamos tanta y hay tantas filosofías acerca de este tema, y sin embargo Jesús va al punto, es como un sueño. ¿Sí? Sí. Es muy interesante. Y acá viene el primer mensaje esperanzador para los cristianos. Una vez escuché a un pastor que dijo, los cristianos no morimos, los cristianos dormimos. Ajá, sí. Interesante, ¿no? Sí. Obviamente debemos entender esto de manera figurada. Claro. ¿Sí? La muerte como un dejar de existir, como vimos hace rato, claro. ¿No? ¿Qué es la muerte? La muerte es dejar de existir. Es cuando dijimos, el polvo vuelve a la tierra. Exacto. Y el soplo vuelve a Dios. Dejamos de existir. El alma que llegó a ser por la unión de esos 2 elementos, ahora deja de ser. Dejamos de existir. En ese sentido es que dormimos. Exacto. ¿Sí? ¿Sabe, en realidad, a qué compara Jesús la muerte? Y Jesús compara la muerte con el sueño, el dormir. Con el dormir, ¿verdad? Sabiendo que, como dice el mismo texto, Jesús dijo, voy a ir a despertar a mi amigo Lázaro, ¿no? Bien. Ahora, es interesante, hay una pregunta que está por detrás de esta comparación, ¿no? Sí. ¿Los muertos saben algo? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Es que todas las personas
tienen preguntas acerca de la muerte, y esa es una de ellas. ¿No? Exactamente. Sí. Bueno, la Biblia también responde esa pregunta. El sabio Salomón, el hombre más sabio de todas las épocas, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, dice el texto bíblico así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, mirá lo que dice acá, nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos nada saben. Por eso yo te decía que cuando vivía cerca del cementerio, no tenía miedo. Mis vecinos sí. Es más, muchos me hablaban muchas veces de que no camines de noche por tener ahí. miedo de pasar cerca del cementerio. Mirá. Pero mis padres, que son cristianos, ¿sí? Mi papá ya fallecido, él, mi mamá, en vida todavía, nos enseñaron a nosotros: los muertos están durmiendo, ellos nada saben. Y es real lo que dice el versículo acá, ¿no? El que acabamos de leer, dice: su memoria es puesta en el olvido. Luego, Salomón dice: ya no tienen amor, ya no pueden amar porque están durmiendo, Claro. están sin existencia, ya no odian, ya no tienen envidia, dice el versículo acá, ya no tienen parte de todo lo que sucede debajo del sol. Claro, ya no hay razonamiento, no hay sentimientos, no hay nada, simplemente dejó de existir. Sí, y como me decía una vez un amigo, ¿no? Nosotros no tenemos que tener miedo de los muertos. De los vivos sí. Totalmente. De los vivos sí, ¿no? Son más peligrosos los vivos que los muertos. Sí, Totalmente. los muertos están durmiendo. Claro. Están muertos, no existen. Bien, pastor. ¿Y qué ocurre con el alma entonces? Porque habíamos hablado, si bien es cierto, yo por lo que hablamos en la primera pregunta allí, ya sé la respuesta, pero ¿qué le decimos a una persona que de repente está tomando y está enganchándose y qué hacemos este concepto del alma? ¿Cómo queda? Bueno, para repasar un poco, Claro. lo podemos decir de esta manera: las personas no tenemos un alma, ¿sí? No tenemos un alma. Las personas somos un alma, Claro. ¿sí? No tenemos un alma. Dijimos al principio del estudio que muchas veces hay una confusión. Confundimos el soplo de vida, el ruaj, por alma. No es Claro. lo mismo, son dos cosas distintas. Si nosotros tenemos este concepto, que es el concepto bíblico, y nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué sucede con el alma cuando una persona muere? Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. El profeta Ezequiel dice: he aquí que todas las almas son mías, palabra de Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué sucede con el alma? Muere, deja de existir, porque nosotros no somos un alma. Nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma. Entonces, cuando el día que yo me muera, Claro. yo que soy un alma, yo dejo de ser, dejo de existir, ¿sí? No tengo un alma, soy un alma. Perfecto. O sea, eso tira un poco abajo todo este concepto muy generalizado y muy popular de la idea del espíritu que anda deambulando, del espíritu que somos unas personas, morimos, nuestra parte material va a la tierra y es el espíritu de uno el que sigue divagando por este mundo y bueno, quizás sube, quizás baje, o sea, toda una historia que se hace el ser humano justamente por no tener en claro un concepto que bíblicamente está claro. ¿Sí? El alma es una persona, el alma es un ser. Sí, ¿sí? sí. Que cuando no tiene el ruaj, el soplo de vida de Dios, porque es el dador de vida, simplemente
a la larga desaparece porque se termina siendo polvo de la tierra, es decir, no es que quede un espíritu dando vuelta. Sí. Eso queda claro. Clarísimo, ¿no? Uh-huh. Y esto yo lo voy a enfocar en el siguiente bloque después. Esto que estamos aprendiendo acá, de que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma, es un mensaje, el mensaje más esperanzador que nosotros podemos encontrar en la Biblia, ¿sí? Conocer esto acerca de qué va a pasar con nosotros cuando muramos y en qué condición, debe llevarnos a nosotros a confiar en Dios y a tratar de buscar en su palabra, porque puedo estar seguro que en este momento hay muchas personas que nos están escuchando y tal vez esta sea la primera vez que ellos escuchan este concepto bíblico. Exacto. Y siempre han pensado que cuando una persona muere, como dijiste hace rato, Raúl, su alma anda deambulando por allí, ¿no? Y algunos piensan que se van a un lugar, si ha sido bueno se va a un lugar, si ha sido malo se va a otro lugar, o si ha sido más o menos, bueno, dependiendo la cosmovisión que uno tenga, va a pensar una cosa o va a pensar de otra. Pero lo que queremos presentar acá es lo que la Biblia enseña y lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de este tema. Vuelvo a reiterar, este enfoque es el enfoque esperanzador. Y esperamos que los amigos que nos escuchan puedan comprender y aprender lo que la Biblia dice. Nos queda un poquitito más de programas, quédate en Esperanzados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. Ya estamos prácticamente cerrando el estudio, pero no podemos terminar un estudio como este acerca de la muerte y hacer una preguntita más, pastor, y tiene que ver con si podemos consultar a los muertos. Interesante pregunta, ¿no? Porque esta pregunta, de la cual muchas personas también se la han hecho, seguramente usted que está allí escuchándonos, se está haciendo la misma pregunta, ¿no? Entonces, ahora, ¿yo qué hago? Porque hace rato hemos leído muchos versículos que nos han enseñado que cuando una persona muere deja de existir. Leímos ahí en el libro de Eclesiastés que los muertos nada saben, que no aman, que no odian, que no tienen parte de lo que sucede debajo del sol, ¿no? Entonces, si la Biblia enseña eso, si la Biblia enseña que el alma que peca morirá, deja de existir, la respuesta de que si podemos consultar a los muertos es rotundamente no. No podemos. ¿Por qué? Porque Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 y 11, dice lo siguiente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Interesante lo que dice acá, que no debemos consultar a los muertos. Raúl, la Biblia es rotundamente en relación a esta pregunta, no debemos consultar a los muertos.
¿Por qué? Ya dijimos Claro. que los muertos nada saben, Exacto. ¿no? Ahora, es interesante porque hay muchas personas que han dado su testimonio, que han tenido comunicación Exacto. con Sí. espíritu Sí. de los muertos, ¿no? Y acá es donde viene entonces un terreno peligroso del por qué Dios nos dice que no debemos consultar a los muertos. Fíjate en Génesis capítulo 3, recordando lo que dice el texto bíblico, que en esa ocasión la serpiente se le apareció a la mujer en el jardín del Edén, haciéndole allí la tentación, ¿verdad? Claro. ¿Cómo comienzan las palabras de aquella serpiente? Que las serpientes no hablan. Y ese es el primer hecho sobrenatural, entre comillas, que le llama la atención a la mujer, a Eva. ¿Sí? Ella nunca había escuchado hablar a una serpiente, pero ahora escucha hablar a una serpiente, que en realidad era el tentador, era Satanás, que estaba poseyendo allí a la serpiente. ¿Cómo comienza hablando la serpiente a la mujer? Le dice, así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto del Edén. Y la mujer les dijo, no, Dios no nos dijo eso. Dios nos dijo que sí podemos comer de todo, menos de uno. Fíjate la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás es tergiversar la palabra de Dios. Y ahora viene el segundo intento, la segunda declaración de la serpiente. La serpiente, cuando Eva le dice que Dios les dijo que no debían comer del fruto de ese árbol prohibido, porque el día que coman de ese árbol, ellos iban a morir. Y la respuesta de la serpiente fue, no moriréis. Ahí comienza el engaño. Claro. Este engaño que se perpetuó hasta el día de hoy, y muchas personas creen que cuando una persona muere, en realidad no muere, sino que su alma sigue viviendo. Ese tema ya lo hemos hablado, Sí. y ya lo hemos aclarado. Yo solamente quería poner énfasis acá en el engaño. Bueno, el mismo método utiliza Satanás para seguir engañando. La gente hoy cree que cuando uno se comunica con un espíritu, con un alma de un ser querido, se está comunicando con el alma de esa persona. Claro, con esa persona. Pero no es así. ¿No será que Satanás está usando una estrategia de engaño también? No son las almas, porque ya vimos que las almas mueren y no hay espíritu de muertos, ¿no? Entonces, ¿quién es? Dejamos ahí la pregunta abierta y podríamos adelantar. ¿No será que el mismo Satanás se viste de engañador para engañar a las personas? Se hace pasar por esos espíritus de los seres queridos fallecidos. Así es, pastor. Creo que esta temática da para más, sin lugar a dudas, porque en base a eso final que estabas diciendo, se puede ir hacia espiritismo y otras temáticas que son puertas que abrimos cuando de repente queda abierta en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de que sí existe el espíritu de la persona dando vuelta. Entonces, cuando nosotros dejamos abierta esa puerta de posibilidad, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, hay momentos en donde cuando viene un ventarrón conviene cerrar las ventanas, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Esto es muy parecido. Yo quiero, Raúl, cerrar este momento con un enfoque positivo y esperanzador. Sí. ¿Sí? Porque ya vimos, vuelvo a repetir, los muertos están muertos, están en la tumba. Y una vez, hace varios años atrás, cuando yo prediqué acerca de esto en un lugar y hablé sobre la resurrección, porque dije, así como Cristo resucitó al tercer día de la tumba, las personas que mueren creyendo en Cristo, que mueren con fe, también van a resucitar. Incluso hasta los niños que fueron al descanso. Y una mujer que estaba sentada allí escuchándome estas palabras, comenzó a llorar también. No paraba de llorar. Yo pensé en ese momento que dije algo imprudente. Claro. ¿Sí? Algo que imprudente realmente, que provocó dolor allí en el corazón. Cuando terminó la reunión y esa persona se acercó a saludarme, me dice, pastor,
quiero agradecerle porque yo nunca había escuchado que los muertos iban a resucitar. Y me contó ahí la historia de que su bebé, de apenas unos meses de vida, había muerto hacía muchos años atrás. Su primer hijo. Y por tantos años ella había vivido con angustia, con depresión, porque no podía sacar ese dolor del corazón, aunque todavía lo tenía y lo recordaba. Claro. Pero ahora había escuchado un mensaje de esperanza, que ella, a su bebé muerto, algún día, cuando Cristo vuelva, lo va a poder volver a encontrar. Porque ese es el mensaje de esperanza que hay en la Biblia. La muerte está vencida. La muerte está vencida. Así como Cristo resucitó a Lázaro, en la historia que vimos hace rato, el Señor Jesús también va a resucitar a los seres queridos que fueron al descanso. Y ese es el mensaje esperanzador. Hermosísimo, pastor. Terminamos con una oración, pastor. Sí, por favor. Oramos. Por favor. Señor, que estás en el cielo, muchas gracias te damos en este momento por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque en este estudio hemos aprendido que la muerte está vencida. Gracias porque hemos descubierto la verdad acerca de la muerte. Sabemos que los seres queridos que han ido al descanso están en la tumba descansando, esperando el regreso del Señor Jesús para que cuando Él cumpla su promesa y vuelva a esta tierra a buscar a su pueblo, los muertos en Cristo volverán a vivir. Nosotros queremos estar preparados para ese momento. Y si hay amigos, si hay personas que nos están escuchando en este momento y tienen sus corazones tristes, tienen sus ojos llenos de lágrimas, porque la muerte ha llegado a sus vidas, a sus familias, Señor, pon esperanza, pon tranquilidad en sus corazones, sabiendo de que la muerte está vencida y de que Cristo vendrá para darnos vida y vida en abundancia. Pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor Alejandro. Los esperamos a ustedes también en el próximo estudio de Esperanzados. Gracias por acompañarnos en Esperanzados. Te esperamos en nuestro próximo programa.